Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem en la página 13 de Masejet Kiddushin en este Motzai Shabbat Kodesh. Nos dice la Gemara, Au Gabra de Kadish Betzifta de Isa. Sucedió que una persona consagró a una mujer con una estera de ramas de mirto. Amrule, Beha Led Basha Bruta. Al ver esto, las personas que estaban ahí le dijeron, ¿cómo quieres consagrar a la mujer con esto si no vale una peruta? Amarleu les dijo, les contestó la persona, Tikdush be arba zuze de idba. Entonces que quede consagrada con los 4 zuzim que hay dentro de ella. Es decir, él había envuelto esas monedas dentro de la esterilla de hojas de mirto. Shikalt be ishtika. Al escuchar la mujer esto, siguió agarrando la estera y no dijo nada. Ahora dice, amarraba, dijo Raba, dejaba, shetikuta, de leajar matan maot. Dijo Raba, con respecto, es un silencio guardado tras entregar las monedas. Vejol shetikuta, de leajar maot, matan maot, lav klumhi. Y siempre que hay silencio después de que le entregó las monedas a la mujer, no sirve de nada ese silencio. Si lo que trata de entender la Gemara es si el silencio de la mujer es una especie de aceptación, ¿por qué se quedó callada? ¿Porque aceptas ser consagrada con esas monedas? ¿O no significa nada? Amarraba, mané, mena, aminalá. Dijo Raba, ¿de dónde deduzco yo lo que digo? De Tania, de lo que se enseñó en una vereitá. Amarla, quincí, do be picadón. Un hombre le dijo a una mujer, coge esta cela en concepto de depósito. Una cela también es una moneda. Bejazar ve amarla y luego volvió a hablarle y le propuso y le dijo, Itkachi libo, ahora conságrate para mí con esta cela. ¿Cuál es la ley? Beshad matan maot mekadeshik. Si le propuso que sea consagrada en el momento de la entrega de las monedas, sí queda consagrada, pues la recibió en concepto de Kiddushin. Leajar matan maot, pero si fue después de que ya le entregó las monedas, Rasta mitkareshet. Si la mujer quiere, es consagrada. Lo rasta en la mitkareshet. Pero si la mujer no quiere, entonces no es consagrada. Entonces, Rava analiza la veredad para concluir la demostración de la ley. Dice así: mai rasta, mai lo rasta. ¿A qué se refiere la veredad cuando dice si ella quiere o si ella no quiere? Dice, Ilema rasta de ambra in, lo rasta de ambra lo. Si me vas a decir que la mujer acepta, es decir, que quiere, se refiere a que la mujer dijo sí acepto, y cuando la vereitá dice no acepto, se refiere a que ella dijo no, miklal de resha. Entonces se entiende que en la primera cláusula de la vereitá, donde no se diferencia si aceptó o no aceptó, entonces ahí, Kiamra lo nami habo kidushin. Entonces también cuando la mujer diga no acepto, también serían kidushin válidos. Emai deja que ambrale. ¿Por qué se tendría que quedar consagrada a la mujer si dijo que no aceptaba? El alab rasta de amra in. Entonces más bien tenemos que entender que la veredad cuando dijo que si la mujer quiere, es decir, que se acepta, se refiere a que la mujer dijo sí acepto. Lo resta, cuando la mujer dijo no acepto, ¿a qué se refiere? No es que ella dijo no acepto, sino de ishtika mishteki, mishtika, ishtika mishteka. Es decir, que la mujer se quedó callada. No dijo acepto, no dijo no acepto. Y entonces ahora vamos a deducir de aquí, shetika de lejar matan maot, lo klumhi. Por eso entendemos que el hecho de estar en silencio después de que ya le dio las monedas no sirve para nada, no se llama que está aceptando o no aceptando. Ahora, Kashube, Befum, Nahara, Mishmet de Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua. Cuestionaron esta demostración de Rabba en la ciudad de Pum Nahara en nombre de Rabbi Huna, el hijo de Rabbi Yoshua. Mírame, ¿acaso se parecen estos dos casos? Dice, Atam, Betorat, Picadón, Yahabinhu, Nihala. Ahí en el caso de la mujer que recibió la cela, el hombre se la entregó en concepto de depósito.
Dice, Svara y Shadina Lehu, Umidbede, Mejaibena Behu. Por eso, al proponerle que se quedara consagrada con la cela, la mujer pensó, si la tiro al suelo delante de él y luego se pierde, estaré obligada a pagársela, porque la estoy tomando como depósito. Y por eso no la tiró. Es decir, ¿por qué la mujer no le devolvió la moneda? Toma, no la quiero. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, si la tiro y se pierde, al final es mi problema, porque yo lo estoy aceptando como un depósito. Ajá, Betorat Kidushin y Ahabinhu Nihala. Pero en cambio aquí, en el caso de la mujer que recibió la estera, el hombre se lo entregó como Kidushin. Veí ita de lo Nihala le shedinhu. Y si ella no hubiera estado conforme con la propuesta de quedar consagrada con los 4 zuz, entonces los habría tirado. Entonces la Gemara objeta el planteamiento de Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, y dice, Parij Rab Ajay, así objetó Rab Ajay a este razonamiento. Atu kulehu neshe dina gemire. ¿Acaso todas las mujeres conocen la ley que establece que si no recibieron las monedas en concepto de depósito, no están comprometidas a cuidarlas con el fin de que no se extravíen? Por supuesto que no. Ajinami, entonces aquí también. Svaraí, ¿cuál es el razonamiento? Ishadina lehu umidbede mitjaivena beajarayutaihu. Dice, sí, ¿qué va a pensar la mujer? Si los tiro los 4 zuz y se pierden, estará obligada a restituirlos. Y por eso en este caso tampoco los tira y se queda con los 4 zuz que están dentro de la estera de Adasim. Por eso yo Raba puede basarse en la veraitá para su enseñanza. Y dice, Shalha, Rab Aja, Bar Rab, le camé de Rabina. Remitió entonces Rabaja, el hijo de Rab, esta pregunta a Rabina. Que hay Gavna Mai, en estos casos, en casos similares a este, ¿cuál sería la ley? ¿Cuál es la halajá? Shalach le, entonces le reenvió la respuesta a Rabina y dijo, Anan lo shemi alan, had de Rabuna, bere de Rabbi Yoshua. Dice, nosotros no escuchamos esta opinión de Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, por lo que no existe temor de que haya quedado consagrada. Atún de Shemi'a lehu hushula. No obstante, vosotros, que si escuchasteis esta ley, debéis sospechar de que quizá la halajá es como se expone y por lo tanto deberá recibir un get de la persona. Ahí y teta dejaba acá mezavna varesheje. Ocurrió con una mujer que estaba vendiendo cinturones de seda. Ata ahu gabra hataf varsheja mina. Vino un hombre y le arrebató un cinturón. Amrale, Haba, Nihali. Entonces ella dijo, dámelo de vuelta. Amarle, entonces el hombre que le contestó, Illa Yehibna Lan Mitkadesh Li, si te devuelvo el cinturón, ¿quedarías consagrada para mí por este cinturón? Shikalte Veishtika. Entonces ella tomó el cinturón y guardó silencio, no respondió. Amar Rab Nachman Yehola Lememar, dijo Rab Nachman, con respecto a esto, la mujer puede argumentar. Shakli, Vedidi Shakli. Dijo, sí, en efecto, agarré el cinturón, pero lo agarré porque es mío. O sea, Vedidi Shakli, tomé lo que es mío, no tomé esto para hacer Kiddushin. La cámara pregunta entonces acerca de esta ley. Etibe, objetó Raba, Itibe Raba, le Rab Nachman, le objetó Raba Rab Nachman, trayendo una vereita. Kitcha begezel ubejamas ubegeneva. Si un hombre consagró a una mujer con un objeto robado, un objeto arrebatado o un objeto hurtado, que originalmente le pertenecía a ella, aclara aquí Rashi. O shehatav sela miyada bekitcha. O bien le quitó una sela, una moneda de su mano y la consagró con ella. Mekadeshet. En esos casos la mujer queda consagrada. Vemos que el silencio que ella guarda en ese momento al recibir el objeto sirve como aceptación del Kiddushin. Entonces la Gemara responde a Rav Nachman y dice, Hatam
de Shedich. Ahí en la Bereitá se trata de un hombre en el cual ambos ya estaban comprometidos. La mujer había aceptado casarse con él. En tal caso, al guardar silencio, ella manifiesta que está aceptando los Kiddushin. Continúa entonces la Gemara y dice así: Umená, temra, temre de Shenilan, ben Shedich u de la Shedich. ¿Y en qué me baso para decir que diferenciamos entre un caso en el que ya estaban comprometidos y un caso en el que no estaban comprometidos? De Tania, en lo que se enseñó en la siguiente vereita, amarla, quien sí se la do, sheani hayab leji, si un hombre le dice a la mujer, coge esta cela, esta moneda que yo te debo, ve amarla, y después volvió y le dijo, veit kachili bo, y ahora conságrate para mí con ella, Beshaal matan maot, si le propuso quedarse consagrada en el momento en el que le entrega las monedas, Rasta Mekudeshet, lo Rasta en Mekudeshet. Si la mujer quiere, queda consagrada. Si la mujer no quiere, no queda consagrada. Le Matamot, si ya le dio las monedas, y es después de que ya le dio las monedas. Afilu, Rasta en Mekudeshet. Incluso si ella quiere, no está consagrada. Entonces Rav Nachman analiza la veredad. May Rasta o May lo Rasta. ¿A qué se refiere la veredad cuando dijo si quiere o si no quiere? Dice, y le rasta de Amra in, lo rasta de Amra lo. Si me vas a decir que cuando quieres porque ella dijo sí y cuando no quieres porque dijo no, ha ishtika, ha bokidushin. Entonces, del hecho de que únicamente cuando la mujer dice no acepto, no queda consagrada. Se entiende que si ella se queda en silencio, entonces serían unos kidushin válidos. Benitne mekudeshet stam. Pero entonces que la veredad diga simplemente, si el hombre le propuso quedar consagrada en el momento de la entrega de las monedas, sin que ella, que ella queda consagrada, que diga, Mekudeshet, y que no especifique nada más. Atam, tal como se enseñó ahí en la otra veredad que vimos anteriormente. Ela, entonces, ¿qué quiere decir? Rasta, ¿qué significa que la mujer quiere? De Ambra in lo rasta, Shishteka. Es decir, cuando la veredad dijo, si ella quiere, es que ella dijo, ok, quiero. Y cuando no quiere, significa que se quedó en silencio. Beka Tane de Ena Mekudeshet. Y sobre este último caso se enseñó que la mujer no quedaba consagrada. Maitama, ¿cuál es el motivo? Yejolá lememar in shakli vedidi shakli. Porque la mujer puede decir, sí, efectivamente, tomé eso, esa cela, pero esa cela es mía. Tomé algo que es mío. Entonces vemos pues que el hecho de que la mujer guarde silencio en el momento de recibir el objeto no es una evidencia de que está aceptando ser consagrada. Rav Nachman concluye la corroboración de su respuesta. Ve'ela kashya hach de kicha begezel ubehamas ubegeneva. Pero si efectivamente esta es la explicación de la última vereita, entonces es dificultosa esta otra vereita en el caso en el que el hombre la consagró con un objeto robado, un objeto arrebatado o con un objeto hurtado. O Shehatav Sela, Miyadá, Bekichá, o que le arrancó la moneda de la mano, la cela de la mano, y la consagró con ella. Y ahí dijimos que era Mekudeshet. Ela, era la Shmamina. Entonces, más bien, deduce de aquí. Ha de Shidich, ha de los Shidich. Es decir, que en un caso se refiere a que ya estaban hablando, ya estaban en Shiduch, estaban comprometidos. Y el otro caso es que no estaban comprometidos. Muy bien. La Gemara cita la enseñanza sobre el nombre de Rabasi. Kinach nafshe de Rabasi, cuando murió Rabasi, Ailu Rabanan lenekotinhu leshemaatete. Se reunieron los sabios para recopilar sus enseñanzas. Amarle uau me Rabanan Rabbi Yaakov Sheme, les dijo uno de los sabios que se llamaba Rabbi Yaakov, Ji Amar Rabasi, así dijo Rabasi, Amar Ravmani, que lo dijo en nombre de Ravmani, que Shem She'en Isha Niknet de Pajot Mishvay Perutá, igual que una mujer no puede ser adquirida con algo que tenga un valor inferior a una perutá. Kaj en Karka Niknet de Pajot Mishvay Perutá. Así tampoco se puede adquirir un campo, un terreno, por algo que tenga un valor menor de una peruta.
Ambrulé, le preguntaron los sabios, Beataña, ¿cómo puedes decir esto si se enseñó en la siguiente vereitá? Afal pinche ni shaniknet de pajot mishoe peruta. A pesar de que la mujer no se puede adquirir con menos de una peruta. Carca, niknet, bepajot, mishoe peruta, un terreno sí se puede adquirir con algo que valga menos que una peruta. Amarle, Kitania, Hai, Bejalipin. Le respondió Rabbi Jacob, esto que enseñó aquella vereitá es únicamente en referencia a la adquisición de un terreno por medio de Kilian Jalipin, un trueque. De Tania, como se enseñó en la vereitá, Conin Bekeli, Afalpi, Sheen, Bo, Shabe Peruta. Se puede adquirir con un utensilio a pesar de que este no tenga el valor de una peruta. Es decir, aquí que estoy diciendo que el objeto que yo puedo utilizar para hacer el Kinyan Jalipin para adquirir un campo puede ser algo que tenga menos de una peruta. Pero yo no puedo adquirir a una mujer dándole algo que tenga un valor inferior a una peruta. Para Hadar y Adve, ve que hambre, Hade amar la viuda a Shmuel. Nuevamente se sentaron y dijeron, eso que dijo Rabiudá en nombre de Shmuel, Kol she'eno yodea, Betev, Gitin, Vekidushin, lo yelo ese kimahen. Todo aquel que no conoce la esencia y en profundidad las leyes de los divorcios y de los kidushin, que no se ocupe de ellos. Amar Rabiasi, Amar Rabbi Yohanan. Sobre esto dijo Rabiasi en nombre de Rabbi Yohanan. Vekashin leolam yoter midor amabul. Y los que, de todas formas, se ocupan de estos temas son perjudiciales para el mundo más que los hombres de la generación del diluvio. Shenemar, como dice el versículo, dice Elo, Vekahesh, Verotzeach, Veganov, Venaaf, Partzu, Vedamim, Vedamim, Nageu. Dice el versículo que está en Osea. Dice, pues jurando y negando y matando y robando y fornicando, infringieron las leyes y las sangres con las sangres se tocaron. La Gemara, antes de concluir la demostración de lo que dijo Rabbi Yohanan, explica, Mai Mashma, ¿qué se entiende de este versículo? Dice que de Metargem Rabbi Yosef, se entiende según la explicación de Rabbi Yosef, como lo traduce Rabbi Yosef. Moldin Benin Mineshe Jabrejón. Es decir, infringieron se refiere a que los jueces indoctos hacen que nazcan hijos de las mujeres de sus semejantes, es decir, permiten una mujer casada a otro hombre porque no conocen las leyes, entonces nacen hijos de la mujer que está casada con otro hombre. Jovín al Jovín Mosifín. Las sangres con las sangres se tocaron, se refiere a que los jueces añaden culpas sobre culpas. ¿Por qué? Porque esos niños que nacen de esta relación prohibida de una Eshetish, que son mamzerim, como ellos los consideraron una relación permitida, hacen que esos hijos también se puedan casar, sabiendo que un mamzer no se puede casar más que con otro mamzer. Ahora la Gemara retoma la demostración de que estos jueces son más perjudiciales que los hombres de la generación del diluvio. Uchtiv al ken te abel haaretz ve umlal kol yoshev ba. Y también está escrito, por eso se inundará la tierra y serán desarraigados todos los que habitan ahí. Dice, Bejayat asade ubeofa shamayim, junto con las bestias del campo y con las aves de los cielos. Vegam de Gehayam yeasefu bejule, y también los peces del mar serán exterminados, etc. Un versículo que está en Osea mismo. Dice, lo nixera gezerá al dagim shebamayim, perdón, veilu bedora mabul, lo nixera gezerá al dagim shebamayim. Entonces, fijaos qué perjudicial es esto. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que el decreto va a caer sobre todos los animales, incluso sobre los peces. Dice, y en la generación del diluvio no fue decretada el decreto de exterminio sobre los peces. ¿Por qué? Porque los peces en el mar no murieron, porque estaban en su hábitat natural. Sheneemar, Mikol Asher, Bejarabá Metu. Bejol Asher Bejarabá, Sheneemar, Mikol Asher Bejarabá Metu. Como dice el versículo en Bereshit, todo lo que se encuentra en la tierra murió en la tierra. Velod, Agim Shebamayim, pero no los peces que están en el agua.
Veilu, ajá, afilu dagim shebamaim, pero sin embargo aquí con respecto al pecado de los jueces, que no son expertos en las leyes de casamientos y divorcios y que aún así juzgaron sobre ello, y dijimos que son más perjudiciales que la generación del diluvio, aquí sí que se nos dice que hasta los peces del mar tendrán su castigo. Vema, ad de Avid le bulahu, pero digamos que este versículo se refiere a que no se enlutará a la tierra hasta que la persona cometa todos los pecados juntos, todos los que están nombrados en el versículo, y solamente cuando se permita que mujeres casadas se casen con otros hombres, y no solamente, perdón, cuando se permita esto. ¿Cuál es la respuesta? Los alcarataj, no puedes suponer eso. Dije, porque está escrito, y mi pene L abelaja ares, porque dice el versículo, ya que por el juramento, mi pene Elá, por el juramento se enlutó la tierra. Pero que se entiende que el pecado de jurar en falso es por sí mismo un motivo de luto para la tierra. La Gemara vuelve a preguntar. Veema, Elá, Lejud, Veana, Lejud de. Pero podemos decir a lo mejor que el juramento en falso se considera por sí solo como un motivo de luto. Y los otros se consideran por sí solos como un motivo de luto para la tierra. Y el versículo se refiere únicamente a cuando se cometen estos pecados todos juntos. Dice, Miketib, Upartsu, ¿acaso está escrito e infringieron? Lo que daría a entender que el versículo en Osean, por eso se enlutará la tierra, se refiere a todos los pecados mencionados anteriormente. Partsuketi, no, en realidad está escrito infringieron. No dice e infringieron, sino que dice infringieron. De esto se entiende que dicho pecado fue mencionado por sí solo. Hador y Yadve ve que hambre. Nuevamente volvimos, pues se volvieron a sentar y dijeron, Haditnan, Aisha, Shevia, Hatata, Umeta, en lo concerniente a lo que se enseñó en la Mishnah, en el caso de una mujer que dio a luz y ofrendó su corbán hatat. Una mujer daba luz, tenía que esperar una serie de días y después traer una ofrenda de hatat. Posteriormente falleció y Abiu, Yorshin, Olata. Sus herederos deben ofrendar el corbán Olá que ella tenía que traer. Amar el viuda Mashmuel, dijo la viuda en nombre de Shmuel. Behu, y Frishta Mejayim. Es decir, eso lo tiene que hacer siempre y cuando la mujer, estando en vida, ya hubiese separado al animal, como Corban Olá. Abal, lo y Frishta Mejayim lo. Pero si estando viva la mujer no separó ese animal del ganado para donarlo como Corban Olá, no tienen que traerlo los herederos. Alma, Casábar, y Buda, Lav de Oraita. Por eso se entiende que de estas palabras vemos que Shemuel sostiene que la hipoteca sobre los bienes del deudor no es una imposición de la Torá, puesto que si fuese una imposición de la Torá, desde el momento en el que recayese sobre ella la deuda, como la obligación de traer esa ofrenda, ese corbán, entonces los bienes serían hipotecados para responder a la deuda, aunque ya no se encontrase en posesión del deudor. Muy bien. La Gemara presenta entonces otra opinión acerca de la explicación de la Mishnah. Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan. Afalgab de lo ifrisha Mejayim. Incluso que esta mujer no asignó al animal como Corban Olá, estando ella viva aún. Alma Kasabar. Entonces, ¿qué entendemos aquí? ¿Qué opina? Shibuda Hava de Oraita. Es decir, vemos que Rabbi Yohanan sostiene que la hipoteca sobre los bienes del deudor es una imposición de la Torá. Por lo que, incluso en un préstamo verbal, los bienes quedan hipotecados para responder por la deuda. Zimna. Pero si Shmuel y Rabbi Yohanan ya discreparon una vez sobre este tema, de Rabbi Shmuel, de Rab Shmuel, de Ambre Tarbayu, Rabbi Shmuel discutieron y dijeron ambos, Milve al pe ena goba mina yorshin velo mina lekojot. Una deuda de un préstamo verbal no se cobra ni de los bienes recibidos
por los herederos ni de los comprados. De aquí se aprende, perdón, pero de Rabbi Yohanan, de Resh Lakish, de Amre Tarbayu, en el otro lado tenemos a Rabbi Yohanan y Resh Lakish, que ambos dijeron, Milve al Pe, Goba ben Mia Yorshin, ben Mina le cojo. La deuda de un préstamo verbal se cobra tanto de los herederos como de los compradores. Los que compraron los bienes de la persona que le debe, entonces él puede ir a reclamar como si fuese que lo estaban hipotecados. Ahora responde la Gemara y dice, fija, en realidad fue necesario que se discutieran ambos casos. De ahí, Itmar Beha, pues si tan solo se hubiese discrepado acerca de uno, es decir, con respecto a si se cobra el préstamo verbal de los derechos o de los compradores, dice, Bahen, que Amar Shmuel Mishum, de lo milva, que tuva betorá y se podría pensar que únicamente en referencia a dicho caso es que dijo Shmuel que no se hipotecan los bienes, pues no es un préstamo escrito en la Torá como obligación, sino que el deber de pagar el préstamo se origina en la iniciativa de haberlo tomado. A Balbehaj, sin embargo, en este otro caso, en el que la mujer falleció antes de ofrecer el Corban Olá, y obligamos así a los herederos a traer esa ofrenda, al, eh, a Balbehaj, dijimos, Emma, podríamos entonces pensar, Modelehu y Rabbi Yohanan, o le Resh Lakish, que a lo mejor Shmuel está de acuerdo con Rabbi Yohanan y Resh Lakish, en que los bienes de la difunta quedan hipotecados y por lo tanto los herederos pueden ofrecer el Corban Olá. Veías Me'inan Behai, y si solo nos hubieran enseñado que discreparon en este caso, en el que la mujer falleció antes de ofrendar su Corban Olá. Deja que amar Rabbi Yohanan, de Milvá, que tú va Betorá, que tú va Beshtar Damia. Por eso, solamente en ese caso, es que se dijo con respecto a Rabbi Yohanan que los bienes quedan hipotecados, pues un préstamo escrito en la Torá, por ejemplo, el deber de ofrecer el Corban Olá de la mujer que dio a luz, es considerado como un préstamo escrito en un documento, en el cual se especifica que los bienes quedan hipotecados. Habla de Haj, sin embargo, en este otro caso, con respecto a si un préstamo verbal se cobra de los bienes de los herederos o de los compradores, Emma, se podría pensar, modele el Shmuel, que ahí Rabbi Yohanan está de acuerdo con Shmuel, que los bienes no quedan hipotecados, pues no es una deuda impuesta por la Torah. Por lo tanto, Srija, era necesario traer las dos enseñanzas. Continúa entonces la Gemara y dice así: Vekonaet asma beget ubemitata abal. Dijimos que la mujer puede ser adquirida por tres medios, Kesef, Shtar o Bia. Vimos que era Kesef, que era cuánto era Shabe Kesef. Bet Shammai dijo un dinar, Betilel dijo una perutá. Y ahora nos trae la continuación de la Mishnah y dijo, muy bien, ya sabemos cómo es adquirida, cómo ella queda libre, cómo se adquiere a sí misma con la entrega de un get o con la muerte del esposo. Para Bishlama get dichti bekatabla sefer keritut. Yo entiendo que el get venga a romper el matrimonio porque la Torah escribe claramente y le escribirá un get, un documento de corte, un sefer keritut, y saldrá ela, pero mitad habal, la muerte del marido menalan, de donde yo sé. Responde la cámara y dice, Svarahu, en realidad es por lógica. Hu asra beu sherta, pues el marido fue quien la volvió prohibida para todos los hombres. Y es razonable que el marido también la vuelva permitida cuando fallece. Deja arayot de asar lehu, velo share lehu. Pero si respecto a las mujeres prohibidas para un hombre bajo la pena de caret, como la mujer de su padre o de su hijo, encontramos que son ellos, es decir, su padre o su hermano, quienes la vuelven en prohibidas para este hombre, y el hecho de que estos fallezcan, aún así, no se anula, no las convierte en mujeres permitidas,
entonces, ¿cómo me vas a decir? Por eso es incorrecto inferir por el hecho de quedar prohibida para todos, la defunción del marido la vuelva permitida para los demás. Entonces la Gemara busca otra fuente. Ela, mi de amar, Rahamana, Yebama, She'en la banim asura. Más bien se aprende de lo que dijo la Torá, que una Yebama que no tiene hijos está prohibida para casarse con otro hombre hasta que el Yabam le haga jalitza o Yibum. Hayeshla banim muteret, pues si llega a tener hijos, estaría permitida para casarse con cualquier hombre, sin necesidad de jalitza. Bedilma, en la banim asura le alma, sharia le yabam. Pero quizá sea incorrecto aprender esto. Y la deducción correcta sería que si no tiene hijos, entonces está prohibida para todos, para otros, pero está permitida para el yabam. Y es la banim, y si tiene hijos, le cule alma name asura, queda prohibida incluso para el yabam, para todo el mundo. La Gemara propone otra fuente. Ela, mi de amar jamana almaná le Kohen Gadol asura. Más bien se aprende lo que dijo la Torá con respecto al Kohen Gadol. Dijo, la viuda está prohibida para casarse con un Kohen Gadol. Ha le Kohen idiot. Sharia, ¿qué se entiende de aquí? Que para un Kohen simple estaría permitida. Bedilma le Kohen Gadol Belav. Ciertamente se aprende que la muerte del marido anula el lota hace del caret con respecto a la esposa mientras estaba vivo. Pero todavía se podría argumentar que quizá la muerte del marido no la vuelve permitida por completo, sino que para un Kohen Gadol está prohibida por un lota hace. Entonces dice, le cule alma bease. Para todo el mundo está de acuerdo que para todo el mundo esté prohibida solo por un AC, porque es una misbat AC. Es decir, que es una prohibición menos grave que un lota AC, dice aquí. Que se deduce el versículo que dice, y le escribirá a ella un documento de divorcio y la expulsará de su casa. Y en consecuencia saldrá de su casa y será consagrada, perdón, para otro hombre. De lo que se aprende que si el marido no expulsa a la mujer por medio de un documento, ella sigue estando prohibida para los demás. Entonces la Cámara dice, hay hace, mai habite. Este hace que tú me estás trayendo, ¿qué es lo que hace? Es decir, ¿cómo se puede aprender? ¿Cómo se puede entender que sobre la mujer siga habiendo una prohibición por una C después de la muerte del marido? Y de ahania mitata baal Tishtere legambre. Sí me vas a decir que la muerte del marido sirvió para anular la prohibición de un lota AC con caret. Entonces, que quede permitida totalmente y que sea también anulada la prohibición de por una C. Veí de la ahania mitad habal, pero si todavía no sirvió la muerte del marido para volverla permitida. Tokme bemilta kai kemaita. Entonces, ¿qué va a pasar? Que quede en su estado inicial, como antes de que falleciera el marido. Eso no es posible, pues si la Torah prohibió a la viuda al Kohen Gadol por un lota AC sin caret, se infiere que ya no existe la prohibición de lota AC con caret para el resto de los hombres. Por ende, queda permitida totalmente, por lo que no es factible la existencia de dicho AC. La Cámara refusa la contestación. Dice, Alma, entonces, ¿por qué no es posible? Lo apicte mi meta veokmeta al hace. ¿Por qué no sería posible? Digamos que la muerte del marido le quitó la prohibición bajo pena de muerte y la dejó prohibida bajo una hace. Mide dejaba a pesule a mukdashim. De la misma manera que lo encontramos en el caso de las reses consagradas para sacrificios que fueron invalidados. Ya vimos este caso unas páginas atrás. Dice de Me'ikara, porque desde un principio, Itbehu Ma'ala Ve'asire
begezaba bauda. ¿Por qué? Porque en un principio, antes de quedar invalidadas, recae sobre ellas la prohibición de Me'ila. Y también quedan prohibidas para el esquilado y el trabajo. ¿Sí? Recordamos que la prohibición de Me'ila es obtener provecho de un objeto que fue consagrado para el Bet HaMikdash. Muy bien. Ahora dice, Parkinhu me'ale let behu begiza va'avoda asire. Sin embargo, si se la redime, la prohibición de Meilá deja de regir sobre ellas, pero respecto al esquilado y el trabajo siguen estando prohibidas. Pues así pues, con respecto a la viuda es igual. Puedo permanecer la prohibición de asé, a pesar de que con el fallecimiento del marido deje de regir sobre ella la prohibición lota ase con caret. Por esa razón no podemos deducir del hecho de que la Torah prohíba específicamente a la viuda casarse con un Kohen Gadol, que sí la permite para otro hombre. A raíz de dicha refutación, la Gemara propone otra fuente para aprender que la muerte del marido le permite a la mujer casarse libremente. Dice, Ela, mide amar kra, más bien se aprende lo que dijo el versículo, Pen yamut, bamilhamá, beishacher y kajena. Vimos en Parashat Shoftim, dice, la Torah dice que cuando sales a la guerra, venían los shoterim y empezaban a exhortar al pueblo y decía, ¿quién es el hombre que hizo esto? ¿Quién es el hombre que se vayan? Dijo, ¿quién es el hombre que se casó con una mujer y no la alegró? Que se vaya, no vaya a ser que muera en la guerra. Y otro hombre la despose, se comprometió con ella, le dio solamente Kidushin. Vemos pues que cuando el marido fallece, otro hombre la puede desposar. Entonces objeta la Gemara y dice, Matkif le Rav Shisha Bere de Rabidi. Rebatió este argumento Rav Shisha, el hijo de Rabidi. Emma Man Atar Yabam. Di quién es el otro al que se refirió el versículo. El Yabam. El resto de los hombres no pueden desposarla. Les amar Rabashi Shete Teshuvot Badabar. Rabashi dijo, hay dos respuestas son respecto a esto. Cada de Yabam lo y cree ajer. Lo primero es que al Yabam no se le llama otro, se le llama al Yabam. Bien. Veod, y además, Ketiv, Usnea, Haish, Hajarón, Katabla. Es decir, la otra es que está escrito, pero si este último hombre la detestara y le escribiera ahí un documento de divorcio, o si muere el marido, pues ¿qué quiere decir? A pesar de que ya hubo get, entonces si la mujer acepta volver a casarse, se puede volver a casar inmediatamente. Veod, y además, que Tib está escrito, Usnea, Aisha, Jarón, Becatabla. Es decir, además está escrito, pero si este último hombre la detestara y él le escribirá a ella un documento de desvinculación, o si muere este último hombre, dice Sefer Keritut o Kiyamut Aisha Jarón. Es decir, hay dos posibilidades, o que le escriba el get o que muera. Entonces ahora venimos y traemos el ejemplo, dice, se unió Itkash por cercanía el tema de la muerte del fallecido, junto con el tema de la teruma, Magerushin, Sharia, Begombra, igual que para los Girushin, perdón, para el divorcio. ¿Qué dijeron? Magerushin, Sharia, Begomeret. Es decir, como el divorcio la vuelve permitida a la mujer completamente para los otros hombres, Afmitá Sharia Begomeret. Entonces, de manera similar, la muerte del marido la vuelve permitida por completo. Hasta aquí llega nuestro DAF. Que tengamos una excelente semana. Hizku, Beimsu, Shabu Atov, Umeboraj. Nos encontraremos mañana.